desde bicicletas extremadamente económicas hasta incluso automóviles enteros. El libro de Jueces termina con una frase y dice: cada cual hacía lo que le parecía. Y cuando cada uno hacía lo que parecía, este hombre se levanta como un ejemplo. El holograma del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue instalado en el Museo y Librería de California que lleva su nombre. El proceso llevó 4 años, costó $1 millón para recrearlo. ¿Cuántos aquí desean vivir con una pareja en felicidad? ¿Cuántos desean ver a sus hijos felices? No es con cualquier material. Resulta que Dios dice que hay unos materiales que debemos usar y otros no. Khrushchev pretendía cambiar por completo el mapa de la Guerra Fría, radicalmente, sin precedentes. Pero para lograrlo, Khrushchev tenía que hacerlo en secreto. Deja de vivir por apariencias. Ay, es que ¿qué dirán? Yo más bien tengo que aceptar ir a fiestas. No te dejes presionar. Lo que Dios te ha llamado a tener son unas botas especiales, no lo común y corriente. El título de la enseñanza es ese: ¿quién hará tus botas? Leamos de una familia interesante en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba como la fiel Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios. ¿En dónde? Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Oye, pausa aquí un momento. Qué ejemplo tan bonito que nos da este hombre. No solo llevaba sus diezmos y ofrendas a la casa de Dios, sino dice que a sus hijos les daba, a las esposas les daba, para que ellas también ofrendaran y le dieran a Dios. En eso ese hombre es un gran ejemplo de su respeto a Dios, muy obediente. Yo quiero contarles cuál es el antecedente. ¿Qué libro está antes de Ruth? Jueces. ¿Cómo fue ese tiempo hablándolo espiritualmente? El libro de Jueces termina con una frase y dice: cada cual hacía lo que le parecía. Y cuando cada uno hacía lo que parecía, este hombre se levanta como un ejemplo. Todos los vecinos lo ven, todo el mundo, que él es fiel con el Señor en su iglesia, en la iglesia, fiel con sus ofrendas, sus sacrificios, sus diezmos. Sigamos la lectura. Verso 6. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. En este momento debemos hacernos algunas preguntas. La primera pregunta: ¿eran mujeres con botas felices? ¿Qué opinan ustedes de lo que acabamos de leer? ¿Esas mujeres tenían unas botas de felicidad? ¿Caminaban felices en ese hogar? No eran felices. La segunda pregunta: ¿los hijos eran hijos con botas felices? ¿Ustedes qué creen? Al ver en peleas, no eran felices. Y la tercera pregunta: ¿eran una pareja feliz? Tampoco. Ellos no tenían unas botas de felicidad, ellos tenían unas botas de frustración y problemas. ¿Cómo termina la historia? Samuel capítulo 2 verso 1 dice: Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis. La historia no termina frustrada ni angustiada. Quiero darte noticias, tú que has venido al culto esta mañana, tú que vienes a buscar a nuestro Señor. Quiero darte, todos los que están conectados por la internet, quiero darles esta hermosa noticia: Dios puede cambiar nuestras botas. Si resulta que esa mujer empezó con un hogar malo, emproblemada, frustrada, pero estamos leyendo que el final de la historia es que el Señor le cambió sus botas. Así que tengo una noticia extraordinaria que darles. Puede que al final de este año
cuando se acabe el 2019, tú termines con unas botas excelentes de felicidad. Jesucristo puede hacerlo. Bueno, mis queridos, hoy en la serie La Familia vamos a hablar de responsabilidades. ¿Quién tuvo la responsabilidad de tener al comienzo de su vida matrimonial una familia infeliz? Vamos a llegar a esta respuesta a través de 4 preguntas. La primera pregunta: ¿eres tolerante o selectivo con tus materiales para las botas? Volvamos a 1 Samuel, pero el versículo 2. Capítulo 1, verso 2 dice: Elcaná tenía ¿cuántas? 2 mujeres. Una se llamaba Ana, la otra Penina. Y esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Empecemos. Los materiales. Les voy a contar lo siguiente, que yo creo que ustedes lo han leído y les voy a refrescar su memoria. Cuando Dios creó el hombre y la familia, ¿cuántas mujeres hizo para el hombre? ¿Cuántas mujeres hizo para Adán? ¿Y cuántos hombres hizo para Eva? Les voy a refrescar su memoria. Mateo capítulo 19, le preguntan a Jesús: ¿podemos divorciarnos y volver a casarnos y volver a hacerlo? La respuesta del Señor fue así: en el principio creó Dios hombre y mujer, y los bendijo Dios y fueron uno solo. Eso dice la Biblia. Y lo que Dios une no lo separará. Entonces había una norma de Dios, un principio de Dios que decía que el hombre debía vivir fiel con una ¿qué? Mujer. Pero el Caná, estamos leyendo en el versículo 2 que tuvo ¿cuántas? ¡Ay! Arrancamos con esto. ¿Fue selectivo para obedecer o fue tolerante? Fue tolerante. Siguió las costumbres de esa época. Voy a mencionar aquí a un teólogo brillante en las costumbres del Antiguo Testamento de esas épocas, Adam Clare, del siglo XVIII y XIX. Dice: en aquel tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, la poligamia era tolerada, pero donde quiera que había más de una esposa, la Biblia muestra la paz de la familia grandemente perturbada. Donde los hombres de la Biblia nos dice Clare, uno de los mejores en cuanto a las costumbres del Antiguo Testamento, donde quiera que la Biblia menciona que se permitió tener más mujeres, vivir en poligamia, siempre hubo problemas. Ustedes recuerdan a Abraham, que permitió el adulterio, se acostó con su esclava. Después, ¿qué problema? Uno quería matar al otro hermano. ¿Recuerdan? Casi se le acaba el hogar. Siempre donde se permitió, Jacob, que permitieron también la poligamia, siempre que se permitió eso, problemas. ¿Cuántos aquí desean vivir con una pareja en felicidad? ¿Cuántos desean ver a sus hijos felices? No es con cualquier material. Resulta que Dios dice que hay unos materiales que debemos usar y otros no. ¿Qué materiales? Por ejemplo, para los hijos hay unos materiales que en Proverbios capítulo 1 versículo 8 Dios nos dejó. ¿Qué dice el Proverbio 1:8? Hijo mío, está hablando de los hijos, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu. Está hablando a los hijos y les está dando un material, y el material se llama escucha, y el material se llama no abandones. ¿Qué? Las obediencias y las correcciones. Yo sé que no es grato que a uno lo corrijan, pero Dios dice que si uno se deja corregir es un buen material. Esta es una palabra para los que aún son solteros, los que viven aún con sus padres. Dios dice que si atendemos corrección, que si no abandonamos enseñanzas, estamos teniendo el material para que mañana la gente del mundo te sienta envidia. La gente del mundo diga: uy, qué vida tan bonita que llevan estos cristianos. Mire ese hogar tan bello que le tocó, por tener los materiales correctos. ¿Qué dice a los padres y esposos? Ahí mismo en Proverbios capítulo 2 verso 8 dice: Dios cuida el sendero ¿de quiénes? De los justos, y protege el camino de sus. La pregunta es, padres, esposos,
¿Estamos viviendo como justos y estamos siendo fieles? Son los materiales que Dios dice. Y otra pregunta interesante: ¿el Caná fue fiel y fue justo al escoger dos mujeres? Estaban viviendo un hogar que, esta mujer cómo pelea, estos papás, mire este hogar que me tocó. ¿Pero era culpa de Dios? No era culpa de Dios. ¿Quién se equivocó en los materiales? ¿Dios o el Caná? ¿Se equivocó Dios o se equivocó Ana al escoger a un hombre permisivo con sus sentimientos, infiel? Nos equivocamos nosotros cuando no seguimos el material que Dios quiere que tengamos. Me encontré con un dato que yo no sabía. Me sorprendió con qué hacen unos zapatos. Vamos a ver este video. Creo que a ustedes también les va a sorprender. Zapatos de cartón. Sí, puede que la frase te cause gracia en un principio, pero apuesto a que pronto empezarás a tomártela más en serio. Resulta que en el mundo del hazlo tú mismo ha surgido la tendencia de diseñar complejos patrones de cartón para ensamblar calzado que sinceramente se ve bastante genial una vez terminado. Y la cuestión es que estos zapatos podrían no ser solo decorativos. Hoy en día diseñadores en todas partes del mundo están investigando nuevas maneras de usar el cartón para construir de todo, desde bicicletas extremadamente económicas hasta incluso automóviles enteros. Y resulta que con algunas capas de pintura y laca especial no contaminante más una suela de goma económica, unos zapatos de cartón podrían arreglarle la vida a un niño que no tiene dinero para zapatos convencionales. Increíble. ¿Con qué los están haciendo? Con cartón. Increíble. Ahora, una reflexión importante. ¿Tú irías al colegio con zapatos de cartón? ¿Tú irías a la universidad, a tu empresa con zapatos de cartón? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Muchas personas no irían por las apariencias. Uy, ¿qué dirán? Que yo no tengo para comprarme unos zapatos de marca. Muchas personas no irían por el qué dirán. Tenemos que ser libres de esto, porque lo que estamos viendo es que hasta bicicletas que sí funcionan, automóviles, me sorprendió porque se asemeja mucho a lo que estamos leyendo en la Biblia, que hay personas que los materiales que Dios nos está dando, los materiales de obedecer su palabra, a los jóvenes de escuchar la enseñanza, a los solteros de no menospreciar la disciplina, a los padres y a los esposos de ser justos, de ser fieles. Los que no aceptamos ese material nos estamos perdiendo de la oportunidad de ser felices. Mira lo que dice este video. Hasta los niños más pobres, ¿vieron ahí los niños corriendo? Hasta los niños más pobres, si aprendieran a hacer sus zapatos, todo el mundo tendría zapatos y a sus gustos, como quisiera tenerlos. Me sorprendió porque Dios nos está diciendo lo mismo en la Biblia. Tú no necesitas ser de una familia especial, tú no necesitas ser de un estrato y una economía especial. No, resulta que si sigues los principios de Dios, tú puedes ser feliz. Deja de vivir por apariencias. Ay, es que ¿qué dirán? Yo más bien tengo que aceptar ir a fiestas. ¿Qué dirán si yo no he besado? ¿Usted ya besó? No te dejes presionar. Lo que Dios te ha llamado a tener son unas botas especiales, no lo común y corriente. Las botas que tú te vas a poner, el futuro que tú vas a tener, no va a ser el mismo de la gente del mundo. Tienes que tener esta decisión y radicalidad. Yo me voy a poner unas botas distintas, hermosas. Tienes que afianzar tu fe, afirmar esta fe, que lo que Dios tiene para mí, no importa si tengo plata o no la tengo, no importa si soy intelectual o no lo soy, pero si sigo los materiales, no, eso es puro cartón. No, Señor, con Dios veré milagros. Lo que Dios me va a dar es excelente, es lo mejor. Adán y Eva no tenían ni ropa, pero tenían la bendición de Dios. Dice la Biblia que mientras ellos vivían en obediencia a Dios, Dios los bendijo y les creó los árboles y los bendijo. Y les creó los animales, los peces, las aves, y les dijo: coman de todo eso, y los bendijo. Son mejores los materiales que Dios nos dice. Y si seguimos esos materiales,
Todos, ahí vimos como esos niños, todos, sin importar el estrato social, la raza, el color, el país, con Dios podemos ser felices. Con el Señor podemos ser felices. La segunda pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es esta: ¿las botas que deseas incluyen cumplir instrucciones? ¿O no, yo lo voy a hacer como quiera? Vamos a ver a Elcaná con su hogar, a esa joven Ana con su hogar y esos hijos, si siguieron instrucciones. Volvamos capítulo 1, verso 9 y 10. Dice: una vez estando ¿dónde? En Silo. Ese lugar va a ser importante en este punto. ¿Estando dónde? En Silo. Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta de ¿dónde? Santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsolada. No sé si lo están notando, les quiero preguntar: ¿dónde empezó el milagro de que Ana tirara a las basuras las viejas botas? ¿Y dónde empezó el milagro de unas nuevas botas de felicidad? Ahí lo estamos leyendo. ¿En dónde? En Silo. ¿Y qué había en Silo? El templo del Señor. Ahí empezó a tirar a la basura las viejas botas. ¿Cuántos quieren tirarlas a la basura las viejas botas? En este punto sí acertó Elcaná, sí lo hizo bien. Leamos el versículo 3, primera de Samuel 1, verso 3. Dice: ¿cada cuánto? Cada año Elcaná salía de su pueblo. ¿Para qué? Adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios, dar ofrendas, diezmos. ¿Dónde? En Silo otra vez, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes de él. Vamos 2 veces donde la Biblia nos menciona que este hombre llamado como Elcaná se llevaba a sus hijos, se llevaba a sus 2 esposas. ¿A dónde se los llevaba? Al templo, a dar sus diezmos, sus ofrendas, sus alabanzas, sus oraciones a Dios. Una época, les recuerdo, donde la gente hacía lo que quería, dice el libro de los Jueces. Cada uno hacía lo que quería, pero todos sus vecinos veían, lo observaban, que Elcaná sí se levantaba y era juicioso. En las fechas de las fiestas, Pascua, Pentecostés, de las cabañas o los tabernáculos, en las fiestas había un hombre fiel. Cuando cada uno hacía lo que quería, él no, en esa área no lo hizo. En esa área fue fiel. ¿Sí sigo instrucción o no sigo instrucción? Sí siguió instrucción en esa área. ¿Y dónde empezó el milagro de unas nuevas botas para esa mujer? ¿Tú no sabes que siendo fiel al Señor en la iglesia, en cualquier momento Él hace el milagro? La cosa empezó a cambiar por la fidelidad de este hombre. Si tú no puedes venir un día a culto, recuerda los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en piedra. Primero: no tendrás otro Dios fuera de mí, yo el Señor uno soy. Segundo: no te harás ídolos ni imágenes. Tercero: no blasfemarás, no usarás su nombre descuidadamente. Cuarto: 6 días trabajas y 1 será descanso y dedicado a Dios. Cúmplele las instrucciones, cúmplele. Si no puedes venir a culto, conéctate como los que están aquí. Respeta a Dios, sé fiel a Dios. ¿Por qué? Él es el mejor material para mis botas de felicidad. Así construye Dios mis botas milagrosas. Esas botas que me voy a poner y todo el mundo se sorprenderá. ¿Por qué eres tan feliz? Porque Dios me regaló mis botas. La cosa empezó a cambiar en esa obediencia. La Biblia tiene unas responsabilidades para padres, para hijos, para esposos. La Biblia tiene materiales y la Biblia también tiene instrucciones, responsabilidades. ¿Cuáles son? Algunas de ellas, veamos Efesios 6. Del 1 al 4 dice: hijos, esta palabra es para ¿quiénes? Los que están solteros aún, no se han casado, están todavía bajo la autoridad de sus padres. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Es que hay padres, qué triste, pero es que hay padres que no guían correctamente a sus hijos. Yo tengo en la iglesia hijos, tenemos jóvenes que sus padres no vienen a la iglesia. Y sus padres le dicen: hijo, ¿me quieres? No vayas a la iglesia. ¿Hay que obedecer en eso? No.
Hijo, si me quieres, tómate una. ¿Hay que obedecer eso a los padres? No, porque la Biblia dice que se le obedece es en el Señor, no en el pecado. Si un padre está llevando a pecar a su hijo, el hijo no debe obedecerlo. Ahí lo dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Qué más dice? Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya como. Si honramos a nuestros padres, nos va a ir súper bien. Las botas que vamos a llevar son bendecidas, dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según lo que quieran. La disciplina e instrucciones del Señor. Otra vez lo repite, porque si no nos convertiríamos en tiranos los padres, ¿cierto? Me obedece, porque yo se lo mando. No, es que si algo no es de la Biblia, Dios dice a los hijos que no están obligados si el padre está mal, si los está guiando mal. Hay instrucciones en la Biblia para padres y hijos. Yo no sé qué tanto valor le das a tu Biblia. ¿Y qué dice a los esposos? Capítulo 5 de Efesios, versículo 22. Primero dice: esposas, sométanse a los esposos como a quién. Entonces, si un esposo le dice a su esposa, esos modelos que vimos hace unos domingos atrás: esposa, quiero un modelo nuevo de familia, el modelo swinger. ¿Recuerdan ese modelo? Es intercambio de ¿qué? De parejas, ir a tener orgías. ¿La esposa debe obedecer eso? No, ahí lo dice. Dice: sométanse a sus esposos como a quién, en las cosas de la. Por eso tenemos que tener nuestra Biblia para no equivocarnos, no ser tiranos. Tenemos que tener la Biblia. Estamos siguiendo las instrucciones. Recuerda, por el Caná seguir la instrucción de las ofrendas, los diezmos, el templo, por hacerse ese viaje, ser obediente, las botas le cambiaron. Recuerda que al final de este año 2019, tu obediencia, seguir las instrucciones, pueden hacer que tu vida cambie, que tengas unas nuevas botas, que tengas una vida feliz. La tercera pregunta que nos vamos a hacer esta mañana: ¿construyes tus botas con el corazón correcto? ¿Cómo era el corazón de esas mujeres? Leámoslo. Primera de Samuel 1:7. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba, hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Cómo estaba el corazón de Penina, la que sí tenía hijos? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Era un corazón humilde o orgulloso? Orgulloso. Penina humillaba a la otra porque ella sí tenía hijos. Era un corazón soberbio, altivo, prepotente, humillativo. ¿Sabes que si Dios nos bendice, si Dios ha bendecido nuestras vidas, no es para que nosotros a los demás los miremos con desdén? No es para que a los demás los humillemos. Si Dios bendice nuestras vidas, Penina sí tenía hijos, ¿cómo debería comportarse con la que no tiene hijos? Si ella sí tiene, ¿cómo debería tratarla? Con compasión, porque mire, o sea, yo tengo hijos, ella no los tiene, pero era perversa, tenía el corazón dañado. Ella ya sufría y esta mujer le añade dolor. Mala. ¿Y cómo estaba el corazón de Ana? Herido, estaba destrozado, amargado. Dice que no paraba de llorar. Yo quiero decirte esto tan interesante. Otro hombre, otro teólogo que recientemente murió, el doctor Donald John Bluth, murió en el 2014. Él es uno de los que tradujo la Nueva Versión Internacional y varias versiones de esas actuales. Él escribió esto: la esterilidad en los tiempos antiguos era la máxima tragedia de una mujer casada. El corazón de ella estaba herido, estaba roto, estaba humillado. El corazón de la otra era orgulloso, prepotente, era una canalla. Quiero decirte, para que el Señor actúe dándonos nuevas botas, el corazón debe ser restaurado. Si tu corazón está mal, no, yo asisto a la iglesia, yo estoy siguiendo las instrucciones, yo leo la Biblia. Bueno,
pero tratas mal a los demás, cuidado. ¿Hablas mal de los líderes? ¿Criticas? ¿O estás muy herido, muy herida? ¿Sientes ganas de venganza? Si tu corazón no está bien, va a ser complicado que veas esas nuevas botas. Por eso en esta iglesia tenemos retiros espirituales 2 veces al año. En esos retiros espirituales nos dedicamos a orar y a ministrar profundamente nuestros corazones, a pedirle a Dios que nos toque por dentro. Para ver un milagro necesitamos ser ministrados por dentro y quitar esa ira, ese orgullo o esa herida. Necesitamos ser sanados. La última pregunta que vamos a hacernos está allí. ¿Estás dispuesto a ser deudor y tener una obligación para las mejores botas? Lo último que nos revela la Biblia de esta historia, que terminó con unas nuevas botas para esa mujer que vivía frustrada, para ese hombre que se equivocó pecando en el inicio de una relación, de un hogar, que puede ser perfectamente la historia tuya o la mía, la de cualquiera que estamos acá. Cualquiera de nosotros podemos equivocarnos, pudimos haber pecado, cualquiera de nosotros podemos estar sufriendo en una relación matrimonial, cualquiera de los hijos que están aquí pueden ver a sus padres peleando y ese hogar que no es el ideal. Pero una de las cosas que Dios, al dejarnos esta historia, quiere que tú y yo nos enteremos, es que tenemos un Dios que sí puede cambiar esas botas. Si Dios respondió a Ana, nos puede responder a cualquiera de nosotros. Y si no, no lo hubiera dejado escrito en la Biblia para decirnos que si funcionó allá, que habían cometido errores, Dios puede hacer que funcione aquí, en nosotros. Lo último, que es la cereza del pastel, que fue la joya principal por la que Dios movió su mano hacia esta joven, Ana, que Dios cambió este hogar, está ahí en el versículo 11. Entonces Ana hizo este voto, tomó una obligación, hizo un compromiso. ¿Cuál fue el voto? Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entrego toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ahí está la clave. La clave está en la pregunta. Ella estuvo dispuesta a tener una deuda con Dios. Si tú me das esto, Señor, yo quedo en deuda contigo, y se va a convertir en una obligación que yo te pague esa deuda. Podrás hoy adquirir una deuda no con un banco, no con un hombre, sino te atreverás hoy a adquirir una deuda con Dios. Recuerda que el más amoroso, compasivo y fiel es Dios. Prefiere endeudarte con Él antes que con los hombres. Prefiere hacer compromiso con Él antes que con las personas. Eso fue lo que hizo esta mujer. Ella no fue a una curandera. Venga, ¿qué me tomo para tener hijos? Ella no fue a que la sobaran, que era común en esa época. Ella prefirió llorar y hacer un compromiso con Dios. Mi hijo será un siervo tuyo toda la vida. Lo entrego al templo. Desde niño lo voy a entregar. ¿Será que tú esta mañana te podrías arrodillar y con lágrimas y llorarle a Dios y decir: Señor, si tú me das esto, estas nuevas botas que yo necesito en mi salud, en mi economía, en mi familia, cuenta con un siervo, no me retiraré del servicio jamás? ¿Te atreverás a hacer el compromiso hoy? Decirle: Señor, mira, esta es mi deuda y me comprometo que será mi obligación cumplirla. Y lo hizo. Esta fue la joya de esta historia de cambio de botas. Se fue a la basura las viejas botas de frustración. Dios quiere que se vayan a la basura, que las tires al basurero hoy y que empieces a fabricar las nuevas. ¿Por qué le puse el título de la enseñanza? ¿Quién hará tus botas? Por la historia de un presidente que tuvo los Estados Unidos. A ver si lo recuerdas. Corte, el holograma del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, fue instalado en el Museo y Librería de California que lleva su nombre. Se recrearon 3 escenarios. El primero está a bordo del antiguo tren presidencial Ferdinand McGuigan, después en su rancho y finalmente aparece en la oficina oval.
El proceso llevó 4 años, costó $1 millón. Para recrearlo se contrató a un actor. ¿Por qué le invirtieron tanto a este holograma? $1 millón. Yo no sé si tú sabías esto. El presidente Ronald Reagan ha sido uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Recientemente hicieron este libro, God and Ronald Reagan. En español, Dios y Ronald Reagan. La noticia decía así en uno de los periódicos en español: la fe cristiana protestante del 40º presidente de los Estados Unidos y su influencia espiritual en la larga carrera política de Reagan. El libro destaca la importancia de ejercer nuestra fe y principios cristianos como base primaria de todas nuestras libertades. Cuando Ronald Reagan subió a la presidencia de Estados Unidos, estaba en una crisis económica. Cuando terminó su mandato, la llevó a la prosperidad. Cuando empezó Ronald Reagan en la presidencia, estaban en una guerra fría con Rusia y algunos países comunistas. Khrushchev pretendía cambiar por completo el mapa de la Guerra Fría, radicalmente, sin precedentes. Pero para lograrlo, Khrushchev tenía que hacerlo en secreto. Cuando terminó, él se unió con una de las primeras, o tal vez fue la primera presidenta cristiana en Europa, de un país europeo, Margaret Thatcher. Se alió con ella y lograron terminar la Guerra Fría. Y un montón de cosas más. Dios bendijo a este presidente cristiano radical. Y le hicieron este libro que lo hace uno de los mejores historiadores y políticos de los Estados Unidos y académico, profesor universitario. Le sacó ese libro. Ronald Reagan en sus discursos solía contar una historia con la que quiero terminar. En sus discursos muchas veces contaba que su vida fue cambiada cuando él tenía 11 añitos. Era un niño. Y lo llevó a tener una determinación tal que alcanzó a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. La historia es así. Ronald Reagan tenía una tía que lo amaba a él especialmente. Sobresalía entre los demás sobrinos, era su sobrino predilecto. Un día la tía, cuando él tenía 11 años, le dijo: Ronald, acompáñame. Y lo llevó a donde el zapatero del pueblo. Pidió que le tomaran las medidas y le dijo: te quiero regalar unas botas. Le tomaron las medidas el zapatero y le hizo la pregunta: ¿cómo las quieres? ¿Punta redonda o punta recta? Y él se quedó pensando. Era un niño, 11 años. Pasó el tiempo, no se decidía. Finalmente la tía dijo: hagamos una cosa, piénsalo y después vienes y se lo dices. Ok. Y se fueron. Pasaron los días, dejaron pasar los días. Un día vino la tía a visitarlo a su casa y le preguntó: Ronald, ¿ya fuiste? No había ido. Tienes que ir. Dejó pasar más días. Un día, saliendo de su colegio, en la calle jugando con otros niños, se encontró al zapatero. El zapatero se queda mirándolo y le dice: hijo, tu tía pagó las botas. Pasa para que me digas cómo las quieres. Se le olvidó. Pasaron más días y finalmente, nuevamente en la calle, otra vez se lo encontró el zapatero y le dijo: Ronald, no has pasado. En 2 días pasa, porque están listas tus botas. Efectivamente, a los 2 días el niño pasó. Cuando llegó por sus botas, una tenía punta redonda, la otra recta. Voy a ser el payaso del colegio. ¿Por qué me hizo esto? Una redonda, otra recta. ¿Por qué me hizo esto? Y le dijo: para que aprendas que cuando tú no tomas decisiones, otro decidirá por ti. Hoy yo quiero decirte, para terminar, no dejes que el pecado decida las botas que te vas a poner. No dejes que las circunstancias decidan las botas que te vas a poner. No,
Toma hoy tus decisiones como Ana, como Elcaná, y permite que Jesús fabrique las mejores botas que te hayas puesto en toda tu vida.